Shalom, soy Talía y esta vez con un video más de la serie Temas de Torá para estudiar los capítulos del 5 al 7, versículo 7 del libro de Shemot o Éxodo como lo conocemos, titulado Dejando Egipto para servir al Eterno. En estudios anteriores iniciamos el análisis de este libro que nos recuerda de dónde hemos salido y hacia dónde nos dirigimos, claro, de la mano de nuestro libertador que es Yeshua, quien por medio de su entrega nos ha dado libertad para que sirvamos al Eterno de forma plena, tal y como Él lo pide, sin la esclavitud del pecado, con una mente renovada y libre de la asimilación del mundo. Estudiar lo sucedido con el pueblo de Israel nos hace reflexionar en nuestra propia vida, preguntarnos si realmente hemos sido libres, examinarnos para ver si hay algún aspecto que aún puede estarnos esclavizando, alguna levadura que no nos permita ser esa masa nueva sin contaminación, y también nos recuerda cuál es nuestro compromiso una vez que hemos salido de la esclavitud del Egipto moderno, que es este mundo, y es precisamente no volvernos a esclavizar, permanecer en santidad, limpiando nuestras vestiduras y obedeciendo al Padre. Un ejemplo claro de obediencia que vemos aquí es Moshe, un hombre que a pesar de su debilidad humana decidió entregar su vida al Eterno cumpliendo su llamado. Después de tanto tiempo, él regresó a Egipto para ser parte de la gran liberación que el Todopoderoso iba a hacer. Antes de llegar se encontró con su hermano Aarón en el desierto y allí le hizo saber todo lo que el Eterno le había dicho y le mostró las señales que le había dado. Luego ambos se reunieron con los ancianos del pueblo y le contaron todo. El pueblo creyó y exaltaron al Eterno, le hicieron reverencia y se postraron delante de él. Pero a pesar de que estaban alegres porque el Creador no se había olvidado de ellos, no sabían las implicaciones que tendría dejar Egipto. En el proceso, ellos tendrían que aprender a ser pacientes, a confiar en el Eterno y a controlar sus emociones, entre otras cosas. Y lo mismo pasa hoy en día, pues aunque por medio de Yeshua recibimos libertad, tenemos que padecer aflicción en este mundo, e igual se requiere de emuná y perseverancia para que no nos gane la impaciencia y la duda, sino que podamos permanecer firmes hasta el regreso del Mesías, que nos hará heredar la tierra prometida, que son las moradas eternas. Bien, y ya para comenzar, en el capítulo 5 dice así: Después Moshe y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron: Así dice el Eterno, poderoso de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿Quién es el Eterno para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Eterno y tampoco he de soltar a Israel. Vemos que Moshe y Aarón, fueron directamente a cumplir lo que se les había mandado, y de forma pacífica vemos que ellos se acercan a Faraón. Ellos no fueron prepotentes, ni siquiera le impusieron nada, tranquilamente le piden que deje ir a Israel para celebrarle fiesta al Eterno. Y la palabra que aparece en hebreo es Hag, que significa celebrar, celebrar fiesta, hacer fiesta solemne, por implicación estar alegre. Ellos querían ir a tener un encuentro con su Creador para servirle, exaltarle y reconocerle. Nada que ver con las festividades paganas que se celebraban en Egipto y que actualmente se festejan, que tienen como objetivo complacer a la carne. Al contrario, era una festividad santa donde se iban a alegrar en su poderoso. Pero Faraón se negó, les contestó con soberbia y arrogancia, dejando claro qué es lo que había en su corazón. Él estaba familiarizado con muchas deidades, pues Egipto estaba repleto de deidades. Sin embargo, no conocía al Eterno y tampoco quería conocerlo. No le mostró ningún respeto. Seguro en su jactancia, él pensaba que si ese era el Elohim de los esclavos hebreos, no podría ser demasiado poderoso. Por lo tanto, no le puso atención al mensaje. También vemos que él se sentía dueño y señor del pueblo de Israel. Creía que esas personas eran de su propiedad. Más adelante vamos a ver que sigue el relato y dice: ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite pues que andemos un camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio al Eterno nuestro poderoso, no sea que nos ataque con pestilencia o espada.
El rey de Egipto les dijo a Moshe y a Aarón: ¿por qué distraéis al pueblo de sus faenas? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: mirad, el pueblo de este país ahora es numeroso, y vosotros los estáis haciendo cesar de sus tareas. Y aquel mismo día Faraón ordenó a sus supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo: no continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás, que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. Y les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás, y no las rebajaréis, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Elohim. Agrávese la labor a esta gente, y que se ocupen en ella, y no atiendan las palabras mentirosas. Moshe y Aarón intentaron hacer entrar en razón al faraón, pero él estaba endurecido. Ellos le habían ordenado al pueblo cesar de sus labores, ya se estaban preparando para salir enfocados en ello, y al parecer pensaban que ya estaban a punto de irse, pero no era así. Tendrían que pasar un proceso de espera para salir de Egipto. Faraón complejizó el trabajo de los israelitas, lo hizo aún más difícil para que se decepcionaran y ya no escucharan a Moshe y se olvidaran de la idea de irse a servir al Eterno. En este relato encontramos figuras de lo que sucede en la actualidad. Faraón hace alusión a Satanás, que gobierna este Egipto moderno. Los creyentes representan al pueblo del Eterno, que es llamado a libertad por medio de Yeshua, a salir de la esclavitud de Egipto. Y el adversario, ante este llamado, lo que hace es lo mismo que Faraón: presionar y oprimir, poner obstáculos para mantenernos esclavizados. Por ejemplo, son las falsas doctrinas y enseñanzas que se predican en las religiones, o el engaño de las riquezas y el éxito en este mundo, o el mismo entretenimiento vano que vemos en la televisión, redes sociales, videojuegos, todo para distraer nuestra atención de lo verdaderamente importante. También está el rechazo de quienes no creen para que decaiga nuestro ánimo, e incluso presiones en el trabajo para impedir que podamos guardar el Shabbat y las citas santas. Y así como Faraón les dicen perezosos u ociosos a quienes deciden apartar los días de reposo para el Eterno, o a quienes tienen como prioridad lo espiritual. Todo ello para que nos rindamos, para que dudemos y sigamos bajo el yugo de esclavitud. Pero aunque el enemigo obra de esta forma, semejante a esas aguas turbulentas que intentaban hundir aquella barca donde iban los discípulos del Mesías, debemos seguir confiando, porque la palabra de Yeshua es verdadera, y así como hizo cesar aquella tempestad, del mismo modo nos hará libre de la opresión de este mundo. No podemos dejarnos ahogar por las presiones, sino aferrarnos con más fuerzas al Eterno, seguir clamándole y obedeciéndole en emuná, sin quejarnos ni apartarnos, sabiendo que a su tiempo nos dará la completa liberación. Mientras pasamos el proceso, nuestra tarea es prepararnos, ser firmes y constantes, y dejar que el Eterno moldee nuestra vida como barro en sus manos. Quisiera citar algunos versículos que nos hablan acerca de esto y nos exhortan. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4, versículos del 12 al 14 dice: amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su majestad os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Mashiach, sois dichosos, porque el rúa de esplendor y de Elohim reposa sobre vosotros. También en 1 de Pedro 5, de los versículos 6 al 10 dice: sed humillados pues bajo la mano poderosa de Elohim, para que él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle pues firmes en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Elohim de todo favor, que os llamó a su esplendor eterno en Mashiach, después que padezcáis un poco de tiempo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Bueno, aquí vemos que tenemos una gran promesa, sabiendo que
Luego de que padezcamos un poco de tiempo, el Eterno nos hará también, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá. Y bueno, continuando con el relato, nos dice: saliendo entonces los supervisores y los capataces del pueblo, hablaron al pueblo y le dijeron: así ha dicho Faraón, ya no doy más paja. Id vosotros, recoged vosotros mismos la paja donde la encontráis, aunque nada se disminuirá de vuestro trabajo. Así el pueblo se esparció por toda la tierra para recoger rastrojo que sirviera para paja. En fin, vemos que Faraón agudizó los trabajos del pueblo. Y nos dice también más adelante que los supervisores de Faraón pusieron sobre el pueblo de Israel capataces de los mismos israelitas. Y como los israelitas no lograron cumplir esa pesada carga que le pusieron, entonces azotaban a los capataces por no haber cumplido la labor. Y entonces esos capataces de los hijos de Israel fueron a donde Faraón y se quejaron y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿No les das paja? Pues dicen: haced adobes, he aquí tus siervos son azotados como si tu pueblo fuera el culpable. Pero Faraón les respondió: sois perezosos, muy perezosos, y por eso vosotros decís: vamos a ofrecer sacrificio para el Eterno. Ir ahora y trabajar. No se os dará paja, y habéis de entregar la cuota de adobes. Y los caporales, es decir, los capataces de los hijos de Israel, se vieron en apuros al decírseles: nada de vuestros adobes se reducirá, la tarea de cada jornada en su día. Es decir, Faraón les dijo que no iba a disminuir la tarea ni que tampoco les iba a dar paja, todo iba a permanecer del mismo modo. Y aquí vemos claramente lo que dice en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del aliento del Todopoderoso, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Para Faraón era una pérdida de tiempo que los israelitas quisieran servir a su Elohim. Los llamaba ociosos. Como comentaba anteriormente, hoy en día sucede lo mismo. Para el mundo, que el creyente enfoque su atención primeramente en obedecer al Eterno no tiene valor, ignorando que no hay nada mejor ni una forma mejor de aprovechar nuestro tiempo que ocupándonos en nuestra salvación. Y aunque en este mundo tenemos responsabilidades que cumplir para obtener el sustento, todo lo que realizamos lo hacemos como si fuera para el Mesías, sin olvidarnos de quiénes somos y de a qué estamos llamados. Como el mismo Mesías dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Elohim el Padre. Más adelante dice: al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moshe y a Aarón que los aguardaban. Es decir, los capataces, cuando salen de plantearle su queja a Faraón, se encuentran con Moshe y a Aarón que los estaban esperando. Y entonces estos capataces les dijeron: que el Eterno os mire y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndoles en su mano una espada para que nos mate. El pueblo vemos que se desesperó ante la presión de Faraón. Perdieron el gozo del principio cuando recibieron la noticia de que el Eterno no se había olvidado de ellos. Se afligieron y se quejaron contra Moshe y Aarón. Ellos pensaron que iban a ser libres rápidamente, pero no fue así. Y ciertamente estas situaciones nos ocurren a los creyentes. Ante la presión nos podemos llegar a desanimar. Se hace difícil seguir adelante cuando nos están oprimiendo. Pero en esos momentos es donde más debemos recordar que el Eterno es fiel y que Él cumplirá lo que ha prometido. Y aunque tengamos que pasar aflicciones, no podemos dejar que la desesperación, la frustración y la tristeza nos dominen. Al contrario,
Debemos esforzarnos y fortalecernos en nuestro Creador, seguir buscándole a Él, estudiando su palabra, recordando las palabras del Mesías, exaltándole, dándole gracias y obedeciéndole, sabiendo que todo ayuda bien. Como dice en Santiago 1, versículos del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos aquí esta exhortación ante la prueba, tener paciencia, no perder la emuná, sino fortalecernos en nuestro Creador. Más adelante dice, entonces Moshe se volvió al Eterno y dijo, Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido este pueblo, y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Moshe vemos que tampoco sabía el tiempo que tardaría el Eterno en librarlos. Él no había comprendido la magnitud de la dureza del corazón de Faraón, que no era que el Eterno no los estaba ayudando ni que no estaba haciendo lo necesario, sino que todo era parte de su plan, un proceso que ellos tendrían que vivir. Él le había advertido que el corazón de Faraón iba a ser endurecido para manifestar su poderío ante aquella nación. Ellos debían aprender a ser pacientes, así como nosotros hoy en día es importante que desarrollemos esta virtud, la paciencia, que no es solo esperar, sino mantener una actitud correcta en temor, sin quejas ni reproches, sin asimilarnos mientras esperamos. Como decía Shaul en Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo eso, sino que hasta nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el aliento santo que nos fue dado. Vemos aquí que ser pacientes produce carácter, produce que se forme un carácter aprobado delante del Eterno, semejante al de nuestro Mesías Yeshua, que asimismo ante la tribulación que sufrió, ante la humillación que tuvo que padecer, se mantuvo firme, se mantuvo en shalom con el Eterno y esperando solo su ayuda. Y así termina el capítulo 5. Y el capítulo 6 comienza. Dijo el Eterno a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Aquí pareciera que el Eterno está diciendo, ahora mismo vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Como si el Eterno en ese mismo instante ya fuera a ejecutar el juicio. Pero no era así. Aún ellos tendrían que esperar un tiempo más, pero ya comenzarían a haber señales y prodigios que les darían la seguridad de que el Eterno estaba con ellos para librarlos. Más adelante dice, y habló el Eterno a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Elohim. Y sabréis que yo soy el Eterno vuestro poderoso, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Aquí vemos que el Eterno hace referencia al pacto que él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, haciendo alusión a que no se había olvidado de ellos, a que él es fiel a su palabra.
Y también les dice que los liberaría de las cargas. Y del mismo modo hoy en día Él nos saca de las cargas de este mundo que nos oprimen. Cuando nosotros tomamos el yugo del Mesías sobre nosotros, que implica obedecer sus enseñanzas, regresar al Eterno por medio de Él, el Eterno nos da libertad de la opresión. Y a pesar de las oposiciones, el Padre nos otorga shalom, nos otorga gozo, plenitud, seguridad y esperanza, hasta que nos libre con mano poderosa totalmente de este mundo y nos redima completamente por medio de su Hijo. Más adelante dice: y os llevaré por la tierra por la cual alcé mi mano, y le dije que le daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y os la daré en posesión, yo el Eterno. Vemos que el Eterno les reafirma que les daría la tierra. Y esto nos recuerda las promesas que hoy nosotros también tenemos, nuestra tierra prometida, que son las moradas eternas. El Mesías nos sacará de este mundo y nos llevará al lugar que ha preparado para nosotros. Por eso debemos seguir perseverando hasta el final. Sabemos que así como pasó en Egipto, vendrán plagas sobre este mundo, o más bien ya están viniendo, como dicen Apocalipsis o visiones de Yohanan, pero que si nosotros permanecemos en obediencia a la instrucción e imitando la fe obediente de nuestro Mesías Yeshua, seremos librados del juicio y guardados como el buen trigo en el granero del Todopoderoso. También dice: así habló Moshe a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moshe. Ellos estaban impacientes, la desesperación les estaba ganando, comenzaron los problemas de credibilidad, comenzaron a quejarse, y tristemente así pasa hasta ahora. Muchos han dejado de escuchar a Yeshua, de obedecer sus enseñanzas, y han puesto su atención en lo que dice el hombre. Han dejado de escuchar la voz del enviado y la han cambiado por la voz de aquellos que se hacen llamar enviados, pero que tuercen la verdad. Por ejemplo, muchos han puesto su esperanza en un reino milenial terrenal, en cosas de este mundo, pero como dice en 2 de Pedro 3, 9 y 10, el Señor no retarda su promesa, como algunos consideran por tardanza, sino que es paciente hacia con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a Teshuvá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Vemos claramente que esta tierra pasará, que nuestra esperanza debe estar en lo que Yeshua dijo, en esas moradas que son eternas. Más adelante, este capítulo sigue diciendo: entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: entra, habla con Faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moshe delante del Eterno diciendo: he ahí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo entonces me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces el Eterno habló a Moshe y a Aarón, y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vemos aquí que Moshe no se sentía apoyado por el pueblo, y él se creía incapaz de hablar a Faraón, porque se le hacía complicado expresarse. Como dice aquí, tenía labios incircuncisos, es decir, labios impuros. Era una situación difícil para él, porque si Israel no le creía, ¿cómo entonces él podría convencer al rey de Egipto? Pero el Eterno estaba con él, esto no era un problema, el Padre lo tenía todo bajo control. Le dijo qué hacer con el pueblo y con Faraón. Él solo debió obedecer. Y más adelante la narración se detiene para citar la genealogía de los hijos de Israel, que habla sobre las descendencias de los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, que fueron Hanoc, Falu, Hezrón y Carmi. También habla de los descendientes de Shimeón, que fueron Gemuel, Jamín, Ohac, Jaquir, Zoar y Saúl, hijo de una cananea.
Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137. Los hijos de Gersón fueron Lifnis y Simei por su familia. Los hijos de Coat, Anra e Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133. Y los hijos de Merari, Malhi y Musi. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. Y luego nos hablan específicamente de Amram, el padre de Moshe, que tomó por mujer a su tía Yocabed, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Y los años de la vida de Amram fueron 137. Y los hijos de Izar, otro hermano, hablan que fueron Cora y Nefec y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y a Aarón tomó por mujer Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab y Abiú, y a Eleazar e Itamar. Y los hijos de Cora, sabemos Cora, que fue el de la rebelión, fue Asir, Elcana, Abiasap. Estos son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí una mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son las cabezas paternas de los levitas según sus familias. Y bueno, específicamente aquí se detienen a hablarnos de la genealogía de los levitas, una tribu de donde proviene Moshe, y como sabemos más adelante, de donde provendrían los ministros. Fueron una tribu que demostraron celo hacia las cosas santas. Por ejemplo, aquí Fines, que aunque no había nacido, ya se hace mención de él por el pacto que el Eterno hizo con él, por demostrar ese celo por el Eterno, ese temor delante del Creador y esa fuerza para erradicar el pecado que se estaba cometiendo en Israel en sus tiempos. Y bueno, más adelante, del versículo 26 al 30, se nos hace un relato de lo que había ocurrido hasta ese momento, de cómo el Eterno llamó a Moshe y también a Aarón. Se reafirma que fue a ellos a quienes el Eterno eligió para llevar a cabo esa tarea, a pesar de que Moshe reconocía esta debilidad de que era incircunciso de labios, como el Eterno no lo menospreció por esto. Al contrario, le siguió reafirmando su tarea y también le puso a su hermano Aarón para que la pudieran ambos dos realizar. Y ya en el capítulo 7, en los primeros versículos, se dice: entonces el Eterno dijo a Moshe: he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Vemos aquí que Elohim le dio la designación a Moshe de también ser un poderoso. No quiere decir que Moshe iba a ser como tal el Eterno, sino que vemos que este atributo de Elohim no solo se le da al Padre Celestial, sino también a los hombres, como también se cita en la Torá, que los jueces, los ancianos y el mismo Mesías se les llama Elohim, que son poderosos en la tierra. El Eterno le da esta autoridad. Y a Aarón le iba a dar la autoridad de ser profeta, es decir, a Moshe le iban a ser reveladas las palabras y él, como si fuera el Todopoderoso, se les iba a transmitir a Aarón, quien sería quien hablara. Esto también nos ayuda a desmentir esa doctrina de la Trinidad, pues en el Brit Hadashah vemos varios versículos donde se cita que Yeshua es Elohim, pero no quiere decir que sea el Padre, sino que él tiene esta designación también de poderoso, de ser una persona que el Padre le dio autoridad, fuerza y poder. Como vemos que él mismo dice, toda potestad le fue dada en los cielos y la tierra. Más adelante, de los versículos 3 al 7, dice el Eterno: sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no escuchará,
Yo pondré mi mano en Egipto y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moshe y Aarón hicieron esto como el Eterno les había ordenado, así lo hicieron. Tenía Moshe 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Vemos cómo la edad de estas personas no fue una limitación, al contrario que el Eterno los usó en gran manera, como vamos a seguir estudiando a lo largo de este libro. El Eterno claramente les confirma todo lo que iba a hacer. Grandes juicios vendrían sobre la tierra de Egipto, pero ellos debían estar confiados y seguros porque serían sacados de en medio de ellos. Mientras más se endureciera Faraón en su corazón, más severo se volvería el Eterno y más juicio traería, no solo para él, sino también para su nación. De esta manera, el Eterno daría a conocer su poderío ante un país totalmente idólatra, y su pueblo, apartado por él, no solo sería librado de esa opresión, sino que él los enseñaría a servir y a rendir honor de la forma correcta. Y esa es la misma esperanza que hoy tenemos, ser guardados y librados totalmente de la opresión. Y mientras esperamos, debemos tener paciencia y ocuparnos en prepararnos para aquel gran día, como nos decía Yeshua, velad, orad, no descuidar nuestra comunión con el Padre y sobre todo no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Esta porción trae bastantes enseñanzas para nuestra vida de fe, cómo debemos comportarnos ante las dificultades que atravesamos y cómo no debemos dejar de perseverar, de permanecer en esta convicción que tenemos de que nuestro Mesías regresará y nos dará completa redención. Y quisiera terminar con lo que dice 2 de Pedro 3, versículos del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y temerosa manera de vivir, aguardando y apresurando la venida del día de Elohim, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz, sin mancha e irreprensibles. Y bueno, sigamos esforzándonos y procurando con diligencia presentarnos aprobados delante del Padre. Muchas gracias por ver este video, les agradezco. Si les gusta, les pido que nos regalen un like, que lo compartan. Que el Eterno les bendiga. Shalom.